Gálatas capítulo 4 versículo 31. Ok, estamos en nuestra serie Esclavos con Libertad. Y yo quiero en esta mañana, bueno, uno tiene el nombre de la serie, pero uno tiene el nombre del tema, ¿verdad? Estamos con la serie que es Esclavos con Libertad, pero yo en esta hora le quiero poner a mi tema libres pero con mentes esclavas, ¿verdad? Libres, somos libres, pero muchas veces todavía estamos como con mentes esclavas. Pero mire lo que dice, quiero que veamos lo que dice Gálatas 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. No, si Cristo nos ha libertado, si hemos conocido la verdad y la verdad nos ha libertado, su palabra dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y si somos hijos de la libre, debemos de tener libertad, libres del pecado, libres de muchas cosas. Pero en esta hora quiero decir, también debemos de tener libres en nuestra mente, libertad en nuestra mente. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, Señor, que recibiremos. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo venga a hablar a cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús me presento como un vaso, Señor, pero el que habla y el que hace todas las cosas en nuestras vidas, Señor, eres tú, y a ti damos toda la honra y toda la gloria. Dios, háblanos en esta mañana, abrázanos, Señor, levántanos, Señor, edifica nuestras vidas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden ocupar sus lugares en esta mañana. Bueno, quiero empezar con un cuento, ¿cómo se le llama? Un antiguo cuento, y tal vez muchos lo han escuchado antes, pero este cuento se llama El águila y la gallina. Se dice que en una ocasión un granjero subió a una montaña muy alta, y en aquella montaña se encontró un nido grande y se trajo ese huevo. Y el granjero vino a su granja y depositó el huevo entre las gallinas. Finalmente aquel huevo, ¿verdad?, se quebró y salió un aguilucho. Y ese aguilucho empezó, ¿verdad?, a relacionarse con todos los polluelos, y empezó a relacionarse, ¿verdad?, pues con las gallinas y los gallos que habían en aquella granja. Y el aguilucho empezó a aprender todo lo que veía de la gallina, del gallo, ¿verdad?, de todos los que estaban en la granja. Y empezó, ¿verdad?, a escarbar, ya levantar lombrices y comérselas. Y empezó, ¿verdad?, a aletear, y empezó a hacer el ruido que hacen, ¿verdad?, las gallinas. Y empezó a hacer, porque allí se crió en ese ambiente. Y un día, saliendo, ¿verdad?, de la granja, miró hacia el cielo y miró un ave muy hermosa con unas alas extendidas que apenas se movían. Y se quedó mirando en la altura y dijo: qué hermosa ave, con cuánta libertad vuela. Y a la gallina que estaba enseguida le dijo a la gallina: oye, ¿cómo se llama esa ave? Y la gallina le dijo: esa ave se llama águila, es la reina de las aves. Dijo: pero no te preocupes, tú nunca llegarás a ser como ella. Y el aguilucho se bajó, ¿verdad?, después de contemplar la hermosura de aquella águila, bajó y empezó a seguir comiendo lumbrecitas como los otros, ¿verdad?, que comían en las granjas. Finalmente aquella águila en el tiempo murió y nunca logró ser libre para volar, porque tenía una mente que le habían dicho y que había visto que, oiga, había quedado atado, esclavizado a vivir como una gallina en aquella granja. Qué triste, ¿no? Y es un cuento, por supuesto, es un cuento, pero ese cuento muchas veces se hace realidad. Es mucha
gente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para ser libres, para volar, para tener la visión. Pero habrá alguien que dice: no, eso tú nunca lo vas a lograr, y queda nuestra mente esclavizada en un pensamiento que nunca podremos ser libres. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha quedado, aunque podemos ser libres para hacer las cosas, sin embargo nuestra mente queda esclavizada. Por eso es que en esta mañana quiero tocar el tema sobre la misma serie, libres pero con mentes esclavas. ¿Podrá ser esto? ¿Podremos tener libertad porque hemos conocido a Cristo, pero aún nuestras mentes seguir siendo esclavas? Bueno, yo me quiero ir a la historia del pueblo de Israel. Les quiero mostrar que el pueblo de Israel estaba libres, pero sus mentes quedaron esclavas. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y me quiero remontar a la historia, ¿verdad? Ahorita los voy a llevar allá. El pueblo de Israel vivió en esclavitud 430 años. Cuando Jacob, ¿verdad?, ingresa a Egipto por causa del hambre, ahí su descendencia, ¿verdad?, se empieza a multiplicar y a multiplicar, y a lo largo de 430 años, oiga, pues 70 personas se convirtieron en cerca de 2 millones de personas, porque la Biblia nos habla que cuando salieron eran 603, ¿verdad?, 1000 hombres, pero el censo se contaba por los varones y no por las mujeres y los niños. Entonces se cree que los 70 personas que entraron se convirtieron en 2 millones de personas aproximadamente. Pero en esos 430 años vivieron como esclavos. Y vivieron con esclavos sin derecho a nada, vivieron como esclavos sin poseer nada, sin ser dueños de tierras, de casa, de nada. Inclusive vivieron de una manera que les quiero llevar solamente para ver en qué condición vivía el pueblo de Israel. Dice que eran cargados, ¿verdad?, con muchas cosas. Vaya conmigo a 2 versículos para ver en qué condición se encontraba el pueblo, porque esto es muy importante saber en qué condición se encontraba. Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo, bueno, vamos a ver primero Deuteronomio, ¿ok? Quiero llevarles primero a Deuteronomio, cómo se encontraba el pueblo. Deuteronomio capítulo 26, ahorita regresamos a Éxodo. Deuteronomio capítulo 26, versículo 6, dice de la siguiente manera. Dice: y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces eso es nada más para darnos una idea de que era un pueblo que estaba maltratado, que era un pueblo que estaba viviendo en una esclavitud tremenda, que era un pueblo, ¿verdad?, que los afligían, que los amargaban, que bueno, hacían de todo. Pero Dios les levanta un libertador. En el tiempo cuando el pueblo clamó, Dios le levanta un libertador llamado Moisés. Y ahora sí vamos a Éxodo capítulo número 5, porque cuando Dios le levanta a este libertador, dice que Dios envía a Moisés ante el faraón, que era el rey de Egipto. Y dice Éxodo 5:1, dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de faraón y le dijeron, dice: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y lo que Dios quería era libertarlos. Lo que Dios quería era venir, y la fiesta consistía en ¿qué? Consistía en adoración, consistía en tener libertad, consistía en presentar sacrificios, presentar ofrendas. Oiga, las fiestas eran fiestas, llegaron a tener fiesta de la Pascua, fiesta de tabernáculos, ¿verdad? Fiesta ellos tenían fiestas preciosas, ¿verdad? Pero ¿qué quería el faraón? No los quería dejar ir, Y Dios tuvo que mandar, para que los dejara ir, Dios tuvo que mandar 10 plagas.
Y uno dice, ¿tanta plaga? ¿Por qué tanta plaga? Bueno, número uno, lo que Dios quería era que cada plaga estaba derrotando una deidad y un dios egipcia. Porque ellos tenían dioses para todo, dioses del mar, Dios de la lluvia, Dios de piojos, Dios del ganado, Dios, oiga, de todo. Y cada deidad que venía, cada deidad, lo que Dios le estaba diciendo a los egipcios, ese Dios no tiene poder. Y venía otra plaga, ese Dios no tiene. Porque cada plaga iba directamente atacando el Dios que ellos creían. Eso era para el pueblo egipcio, pero para el pueblo de Israel, lo que Dios les quería decir: yo tengo poder, yo soy el Dios poderoso, yo soy el Shaddai. Y le estaba demostrando tanto al pueblo egipcio que esos dioses eran dioses que no tenían poder, pero al pueblo de Israel les estaba demostrando el poder de él, que aunque vinieran las plagas, Dios los protegía en medio de cada plaga. Y Dios le levanta este libertador llamado Moisés para que venga y liberte al pueblo de Israel. Y mire, el pueblo de Israel, hermano, salió poderosamente, salió con mano fuerte. El pueblo de Israel salió con milagros increíbles. O sea, podemos decir que fue uno de los pueblos que más milagros vieron, ¿verdad? Y lo maravilloso es que cuando Dios los saca, ¿verdad?, de la tierra de Egipto y los lleva en el camino, y están a punto de enfrentarse a un mar rojo, de repente el pueblo de Israel ve que a sus espaldas vienen aquellos que los oprimieron por más de 400 años. Y dice que los israelitas empezaron a clamar y empezaron, ¿verdad?, a decir, y ellos, ¿verdad?, Dios les dijo: abran, ¿verdad?, abran el mar, o le dijo a Moisés: abre el mar, y pasaron, ¿verdad?, aquel mar en seco. Y viendo, uno dice, bueno, viendo 10 plagas, que Dios los guardó de 10 plagas, viendo un mar que se había dividido y habían pasado por en medio en seco. Mire, lo maravilloso, vaya conmigo ahí a Éxodo, quiero que veamos, porque qué tremendo, ¿no? El pueblo había visto a los egipcios cada día que los maltrataban, cada día que les ponían servidumbre, cada día los afligían. Imagínense este pueblo cómo vivió en todo este tiempo. No, yo me imagino que era un pueblo que no podía sonreír, no podía tener una, ¿verdad?, un tiempo libre. Mire, ahora aquellos que los habían maltratado, que los habían, ¿verdad?, hecho tantas cosas. Vaya conmigo, Éxodo 14:30. Porque dice Éxodo 14:30: así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Imagínense aquel que venía y no sé, ¿verdad?, dice que los maltrataban. Quiero pensar que agarraban chicotes y los maltrataban, los golpeaban. Aquel que lo golpeaba, ahora lo estaban viendo ahogado en medio del mar. Aquel que lo afligía, aquel que le gritaba, aquel que no le daba tal vez de comer, ¿verdad?, no sé qué tantas cosas, ahora viendo a los enemigos quedando muertos. Y sabe que ese es el Dios nuestro, porque todo lo que nos aflige, todo lo que nos viene, ¿verdad?, y nos ¿qué le puedo decir? Nos aflige, nos turba, nos maltrata. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con ello? Lo vamos a ver acabado, lo vamos a ver destruido. Y el pueblo de Israel estaba viendo esto. Y mire, podemos decir que esto era suficiente para que el pueblo de Israel dijera: ya, vamos a salir al desierto y vamos a ser libres, y vamos a ser libres para conquistar, y vamos a verdad, creerle lo que Moisés nos dijo, y vamos a entrar a una tierra para conquistar. Podemos decir que con todo esto era suficiente para que el pueblo dijera en sus mentes: estamos libres, ahora, ¿verdad?, vamos a lograr todo lo que se nos ha dicho. Pero ¿sabe qué? Fue todo lo contrario. Porque quiero que veamos que en medio de nuestro caminar,
nos vamos a presentar con muchas dificultades. O sea, quiero decirle que cuando nosotros venimos y conocemos la libertad en Cristo, Cristo nos hace libres. Pero en medio del camino nos vamos a encontrar con muchas adversidades, porque el hecho que nosotros podamos ser ahora libres no quiere decir, pueblo, que no van a venir adversidades a nuestras vidas. El hecho que ahora vivimos libres no quiere decir que no nos vayamos a encontrar con problemas y que nos vayamos a encontrar con tantos, ¿verdad? Aflicciones en la vida. Y Dios nos ha hecho libres, pero nuestra mente también tiene que caminar con esa libertad. Sí estoy pasando por problemas, sí estamos pasando por dificultades, pero nuestra mente tiene que creer en esa libertad con la que Dios nos ha hecho libres. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Habían sido libertados de la esclavitud, pero cuando se encontraban con un problema, un obstáculo, ¿sabe qué? Sus mentes nunca fueron libres. Porque le quiero llevar algunos pasajes donde, ¿sabe qué? Ellos volvían a pensar, estamos esclavos. Mire, vaya conmigo allí mismo donde estamos viendo, ¿verdad? Donde se encuentran con el Mar Rojo y dicen, ¿cómo lo vamos a cruzar si los egipcios vienen detrás? Mire cómo decían, y le quiero llevar a varios pasajes. Éxodo 14:11, cuando se encuentran ante el Mar Rojo, dice, Éxodo 14:11 dice: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para que muramos en este desierto? Dice, ¿por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Sabe qué? ¿Cuántas plagas habían visto que Dios los había protegido? ¿Cómo habían visto el mar dividirse y ellos pasar en seco? Y ahora, bueno, todavía no lo veían, ¿verdad? Todavía no lo veían, pero habían visto las 10 plagas. Pero no habían sido suficientes plagas para demostrarle Dios al pueblo de Israel el poder de Dios para sacarlos adelante. Claro. Pero ahora, ¿qué están diciendo sus mentes? O sea, que ellos preferían estar esclavos. Porque ellos decían, no había sepulcros, ¿para qué nos sacaste? ¿Sabe que su mente quedó en dónde? Esclavizada en Egipto. Y luego vamos al siguiente pasaje, ahí mismo, Éxodo 16:2. Cuando se encontraron, ¿verdad?, con hambre, dice Éxodo 16:2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Oiga, eran esclavos. Ahora están recordando y están diciendo, no, pues nosotros allá teníamos, ¿verdad? Carne y pan, y nos hacía como si hubieran estado muy a gusto, como si Faraón les hubiera estado dándole banquete tras banquete. Eran maltratados y eran afligidos. Pero se fija la mente que tenían. Allá nos sentábamos y allá comíamos y allá nos saciábamos. Dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La mente otra vez esclavizada. Vaya conmigo al 17:3, ahí mismo, cuando tuvieron hambre, dice Éxodo 17:3, así el pueblo tuvo ahí sed, y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez la mente, ¿verdad? ¿Dónde estaba su corazón? Porque mire, lo que nuestra mente piensa, ahí está nuestro corazón. ¿Entiende? O sea, en qué estamos pensando es donde está nuestro corazón. Entonces, ¿dónde estaba su corazón? Su cuerpo estaba libre, porque ahora ya no estaban bajo esclavitud, pero su corazón y su mente todavía estaban, porque todavía decían que Egipto. Se encontraban con una dificultad y uno dice, bueno, es que era un pueblo que tenía hambre, fue un pueblo que tenía sed. Sí, era natural que tuvieran hambre y que tuvieran sed, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que los llevaba aquel hambre y aquella dificultad? A pensar en Egipto.
sea, ellos luego se iban y pensaban, y ellos, ¿verdad? Lo que le decían a Moisés: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? Sus mentes y sus corazones todavía estaban allá. Vaya conmigo a Números capítulo 14. Quiero llevarles, porque quiero que veamos a un pueblo libre pero esclavo. A un pueblo libre pero esclavo. Números 14 versículo 2, cuando dice que Moisés envía a las 12 espías a reconocer la tierra, y los espías regresan con la información de cómo se veía todo. Mire lo que dice Números 14:2. Dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijeron a toda la multitud: ojalá y muriéramos en la tierra de Egipto. Dice: o en este desierto, ojalá muriéramos. Se fija como siempre sacaban ¿qué? Egipto. Siempre estaba Egipto en sus mentes. Números 20 versículo 5. Ok, Números 20 versículo 5 dice de la siguiente manera: ¿por qué? Dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Se fija que siempre estaba la mentalidad en Egipto. Habían salido, Dios los había hecho libres, pero la mente seguía esclavizada. Y sabe que cada dificultad que se nos presenta en la vida, cada problema que se nos presenta en la vida, ahí es realmente donde nuestra mente tiene que probar en quién estamos confiando. Porque cuando todo va bien, oiga, mi confianza es Dios y mi castigo es Dios. Pero cuando nos encontramos ante una circunstancia adversa, allí es cuando realmente nosotros podemos demostrar que Dios es nuestra fortaleza y nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, como decía el salmista. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Que cuando venía, que tenían hambre, que tenían sed, ¿qué era lo primero? Sus mentes no estaban libres para creer en el poder de Dios, habiéndolo visto muchas veces. Porque el pueblo de Israel vio el poder de Dios muchísimas veces. ¿Sabe usted que dentro de todas las generaciones, el pueblo que fue esclavizado fue el pueblo que más milagros vio moverse? Porque a través de la historia Dios siempre ha hecho milagros y siempre se ha movido a través de milagros. Pero le quiero decir cuál fue la generación que más milagros vio: el pueblo que vivió más de 400 años esclavizados. Este pueblo fue el pueblo que vio las plagas que no les tocaron. Este pueblo fue el pueblo que vio a un mar dividido y pasar en seco y ahí morir sus enemigos. Este pueblo por 40 años vio llover del cielo todos los días pan, menos el día de reposo. Este pueblo fue el pueblo que de una roca Dios les dio de beber a toda una multitud. Ahora, yo me pongo a pensar, oiga, ¿cómo serían aquellas fuentes de agua? Porque no era una agua donde goteaba y donde decía, pues ahí arrima tu vasito. Eran 2 millones de personas. Imagínense, para dar agua a 2 millones de personas. Yo me imagino que de la roca salían, ¿me entiende? Toneladas y toneladas, o no sé, ¿verdad? Tendría que haber salido demasiada agua para dar de tomar a una multitud tan grande. ¿No era eso suficiente poder demostrado al pueblo de Israel, que podía dar de una roca agua a toda la gente? Oiga, fue el pueblo que más milagros vio. Que durante 40 años en la noche tenía la luz prendida, una columna de fuego. En el día tenían la sombrilla, una nube que les atajaba el sol. O sea, el pueblo, hermano, el pueblo lo tuvo de todo. Al pueblo que estuvo esclavo, si a alguien se le demostró milagro tras milagro, fue un pueblo que estuvo esclavo, pero Dios lo libertó. Y lo libertó
Y aún así, hermano, el pueblo tenía una mente esclava. Cada cosa que vieron, ¿verdad? Mire, cada milagro no fue suficiente para libertar su mente, porque estaban, ¿verdad? Sus cuerpos estaban libres, pero sus mentalidades estaban esclavas. Y Dios, hermano, no tiene ningún problema en libertarnos. Mire, cuando creemos en Cristo Jesús, Dios nos liberta de todo. Sus cadenas, nos libra del pecado, nos libra de muchísimas cosas, depresión, aflicción, drogadicción. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de lo que Dios nos ha libertado. De todo nos ha libertado Dios. Y Dios nos ha hecho libres para que vivamos en libertad, pero de nosotros depende vivir. Somos libres, pero de nosotros depende vivir en esa libertad con que Dios nos ha hecho libres. Tenemos que mantener nuestra mentalidad libres, ¿me entiende? Nuestra mentalidad muchas veces quiere seguir esclava. ¿Sabe qué? Número uno, de nuestro pasado. Sí, conocemos a Cristo y ahora Cristo nos ha hecho libres por su sangre, por su sacrificio, pero lamentablemente nuestras mentes todavía quedan esclavas a nuestro pasado. Y cuando platicamos, ¿qué es lo que empezamos a hablar? Es que nuestro pasado. Y nos vamos a nuestro pasado, lo que pasó muchas veces hace 10 años, hace 15, hace no sé. Nuestra mente queda esclavizada al pasado. Muchas veces nuestra mente queda esclavizada al dolor, a las aflicciones. Nuestra mente muchas veces queda esclavizada a las derrotas que vivimos en el pasado, y queda esclavizada allí, y no podemos avanzar porque nuestra mente no podremos lograr victorias. ¿Por qué? Porque aunque Dios dice te he hecho libre, las mentalidades muchas veces se encuentran como los egipcios. Es que en Egipto comíamos. Nos hubieras dejado en Egipto. Y siempre era Egipto. Cada vez que encontraban un obstáculo, una adversidad, ¿sabe qué es lo primero que decía? Egipto. Egipto para ellos, y nunca pudieron ver verdad. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Tener las mentes no esclavizadas, sino libres. ¿Por qué? Porque mire, déjeme decirle, cuando nuestra mentalidad cambia, cuando nuestra mentalidad es transformada en lo que dice la palabra, cuando nuestra mente cambia, entonces nuestra conducta cambia. Cuando nuestra conducta cambia, entonces cambian nuestras acciones. Y cuando nuestras acciones cambian, entonces veremos nuestras victorias. Pero ¿dónde empieza la victoria en nuestra iglesia? ¿Dónde vamos a ver las victorias? Cuando nuestra mente es transformada y cuando nuestra mente es, ¿verdad?, en libertad, para que nuestra conducta viva en libertad y nuestras acciones de igual manera, y podamos ver la mano de Dios, ¿verdad?, siendo cambiada. Entonces necesitamos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Y cómo poder cambiar? Porque muchas veces nuestro pasado, muchas veces las derrotas, muchas veces las aflicciones que hemos vivido están constantemente en nuestra mente. Y nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente es un campo donde el enemigo sabe por dónde darnos. Nos ha libertado del pecado. Uno dice, bueno, yo ya toda cadena que antes el enemigo me tenía atado, ya no lo hago, ya no lo practico, ya no lo vivo. Pero ¿sabe dónde es donde el enemigo va a tratar siempre de atacarnos? En el campo de la mente. Porque allí es una lucha constante que vamos a tener. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ser con una mentalidad, verdad, libre? Yo le quiero llevar a segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Porque el apóstol Pablo le dice a los corintios exactamente acerca de esta lucha que tenemos todo cristiano. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 5 dice de la siguiente manera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. O sea que nuestros pensamientos son los que más luchamos. O sea, ¿no se ha puesto usted a pensar que de repente, verdad, nos dicen: oye, tu jefe te llamó a la oficina? Y uno ya dice otra vez: ¿qué haré? ¿Será que me van a despedir? ¿Será que hice algo mal? Ya me van a correr. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y con el trabajo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el carro? Ay, no, es que no quiero ni ir. Y nada. Pero ¿sabe qué fue? La mente ya empezó a tener una lucha y empezamos a pensar siempre. Mira, por lo general empezamos más cosas negativas que cosas positivas. Pero entonces nuestra mente está en esa lucha, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice: llevando cautivo todo pensamiento. Mire, tenemos dos opciones: o nuestros pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo, o son los pensamientos los que nos van a llevar cautivos. Entonces, ¿cómo llevamos cautivo un pensamiento? Una lucha que tenemos, ¿sabe qué? Inmediatamente lo llevamos a la obediencia de Cristo. Lo llevamos a Cristo. Este es el pensamiento, Señor, que estoy teniendo. Pero ¿qué dice tu pensamiento? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu voz? ¿Qué es lo que me dice tu palabra? Entonces tenemos que llevar ese pensamiento ¿a dónde? Lo tenemos que llevar cautivo. Y la única manera de cautivar un pensamiento es restándole con la palabra del Señor. Mis pensamientos dicen algo. Por eso es que su palabra dice que debemos de tener la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Esta es la mente de Cristo. Oiga, nuestra mente nos dirá, porque como le digo, nuestra mente es un campo de batalla, pero la mente de Cristo nos va a decir todo lo contrario. Mire, vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 23. Vamos a ver desde el 22 para poder entender el 23. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está saciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra mente? Estarla renovando, porque hermanos, si no la renovamos, oiga, ¿qué es lo que nos va a seguir? Las derrotas, las aflicciones, el pasado, las heridas, ¿me entiende? Pero dice aquí que nos debemos de renovar en el espíritu nuestra mente, y la única manera de renovar nuestra mente es a través de la palabra, es a través de lo que Dios dice en su palabra. Quiero cerrar en esta mañana, y quiero cerrar allí en Gálatas empezamos en Gálatas capítulo 4, versículo 31, ¿verdad? Porque Gálatas 4:31, entonces Dios nos dice, ¿verdad? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, si somos hijos de la libre, ¿verdad? Si somos hijos de las promesas que fueron dadas a Abraham para Isaac y no a Agar, entonces debimos de vivir así. Pero vamos a ir un versículo después, que viene siendo el capítulo 5, ahí Gálatas capítulo 5 versículo 1. Porque mire, Pablo sigue hablando acerca de la libertad. Desde Gálatas es una carta donde Pablo, el enfoque principal era la libertad en Cristo, porque los gálatas todavía seguían, ¿verdad?, con los judaizantes, que eran los que todavía creían, ¿verdad?, en seguir obedeciendo en la ley cuando ya estaba la gracia. Pero Gálatas capítulo 5 versículo 1, ahora Pablo, después de que les dice: ya no somos hijos de la esclava sino de la libre, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, este versículo dice: estad pues firmes en la libertad. Y esto es lo que hay veces, hermano, que menguamos, porque
si Dios nos ha hecho libres, si a través de conocer la verdad nos ha hecho libres, ¿sabe qué? O sea, la libertad es para todo. Debemos de estar libres, dice, y estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero no le está diciendo a un pueblo que no conociera, Pablo no le está diciendo a un pueblo que no conociera de Dios, le está diciendo a un pueblo cristiano y le dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ellos estaban sujetos a un yugo ¿de qué? De la ley. Pero sabe que nosotros, el enemigo nos quiere hacer sujetos a un yugo, ya no de la ley, porque ya no vivimos en la ley, pero sea un yugo, hermanos, de derrotas, sea un yugo de amarguras, sea un yugo de sentimientos, sea un yugo de fracasos, sea un yugo, ¿me entiende? Y el enemigo, hermanos, siempre nos está diciendo y nos está poniendo ese tipo de yugo. Y ese tipo de yugo que nos viene y nos recuerda y nos trae, ¿me entiende? Muchas veces nuestros errores y muchas veces los errores de alguien más y muchas veces los fracasos que hemos vivido y muchas nos empiezan a esclavizar. Y no podemos servir con libertad y no podemos vivir con libertad. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiere el enemigo, ponernos el yugo de la esclavitud. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: estad pues firmes en la libertad. Si Dios ya nos hizo libres, iglesia, no dejemos que ningún yugo venga a querer esclavizarnos, porque viene en nuestra mente. A lo mejor ya no pensamos en Egipto, que viene siendo el mundo, pero sí en muchas cosas que hay en nuestro corazón que vienen para esclavizarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos libres, que vivamos libres. Y en esta hora quiero que se ponga sobre sus pies.